Buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Enio Hayes y esto es Radio Cidea, entrevistas. Hoy con nosotros tenemos a Lucho. Muchas gracias por estar acá, de verdad. He visto tu trabajo, lo he visto en YouTube y en otros formatos, en otras plataformas como Instagram también. Impresionante, la verdad. Se queda uno con la boca abierta de la fuerza que tenés para interpretar, de verdad. Muchas gracias por eso, más bien, ¿verdad? También él es el presidente de Sampo Inclusivo, ¿verdad? Y más bien queríamos empezar con esta pregunta, que para nosotros es muy importante siempre, como, ¿cómo fue o cuál fue ese primer acercamiento de Lucho con la danza, digamos, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue, verdad? ¿Y qué fue de eso? ¿Qué fue lo que te inspiró, verdad, para poder desarrollarte en la danza? Claro, no, más bien, muchísimas gracias por la invitación y también todas las personas que en algún instante también nos va a poder estar viendo a través de las diferentes plataformas. Bueno, para las personas con alguna situación de discapacidad visual, me describo, soy una persona de contextura gruesa, soy usuario de silla de ruedas, estoy utilizando una camisa de color negra, una pantaloneta de color azul y bueno, me caracteriza mucho porque tengo muchos tatuajes en los brazos, ¿verdad? Entonces, para mí es algo sumamente importante e interesante el poder saber de que todo esto surgió simplemente por una cuestión de donde quisimos hacer una muestra de danza. Se nos pidió que fuera una muestra de danza solamente de población con alguna situación de discapacidad, por lo tanto, nosotros dijimos que no, que tenía que ser una muestra de danza de personas con y sin discapacidad, y de hecho se logró ya para lo que fueron a inicios del 2017. Nos apasionó increíblemente el poder también ir derribando todo ese tipo de prejuicios y estigmas, claro, sobre todo para la población con alguna situación de discapacidad física, en el caso mío, que es una movilidad reducida, porque siempre se nos tiende como a tener esa etiqueta de que nosotros o nosotras, las de tal vez usuarios de sillas de ruedas, de muletas, o etcétera, la danza y el movimiento no va con nosotros, ¿verdad? Entonces de ahí es donde ha surgido todo esto de que para nosotros es sumamente importante también llevar una bandera, que es la bandera de nada de nosotros sin nosotros. Y qué más que ver que dentro de lo que son las artes escénicas todavía hay mucho trabajo por hacer, claro, para que cada vez sean más accesibles. Y bueno, por eso es que seguimos y continuamos. Por dicha, la trayectoria ha sido bastante buena, siempre con un objetivo bien claro, y es procurando la profesionalización de las artes escénicas accesibles dentro del país. Súper. A partir de esto, hay tal vez para que la gente también conozca, hay una relación, quisiéramos saber cuál es la relación entre de Sampa Inclusivo y Ya Danza. ¿O están correlacionadas o es una dentro de la otra o no tienen necesariamente nada que ver una con la otra? Describirnos un poco. Ya tal vez nos hablaste de Sampa Inclusivo un poco, pero también hablamos del proyecto Ya Danza. Claro, nosotros con The Sampa Inclusivo fue algo muy importante, ¿verdad? Porque esto surgió lo que fue en el 2015. Nuestra idea es prácticamente ir abriendo lo que son oportunidades y más accesos para que población con alguna situación de discapacidad pueda estar dentro del deporte, pueda estar dentro de lo que son las artes escénicas, claro, opciones laborales, opciones recreativas, entre otras. El asunto fue que con De Sampa se nos hizo como muy extenso el parámetro en donde hemos estado trabajando, a tal punto que ya cruzó las fronteras. Okay. Entonces, más bien, ahora le tuvimos que cambiar el nombre, ¿verdad? Porque es una anécdota muy interesante, ¿verdad? El saber de que acá en Costa Rica, cuando nosotros decimos desamparados, usualmente uno pregunta, bueno, ¿esto es del abuelo de San José? Y uno dice de Zampa. Ajá. El problema es cuando alguien fuera de Costa Rica, ¿verdad? Se le dice desamparados. Entonces ahí okay, sí van a pensar, ¿verdad? Que es un peyorativo. Entonces por ahí tuvimos que cambiar, ¿verdad? Lo que fue el nombre. Entonces ahora somos Asociación Costarricense Inclusiva. Okay. Y para nosotros es un momento importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es construir una nueva cultura. ¿Por qué? Porque la discapacidad tenemos que naturalizarla.
No es que tenemos que concientizar, no tenemos que sensibilizar, tenemos que educar sobre discapacidad. Y tenemos que tomar en consideración que en Costa Rica somos 5 millones de personas y de esos 5 millones, una quinta parte de la población presenta alguna situación de discapacidad. Entonces, por eso es que para nosotros es fundamental el poder ir avanzando para ir creando nuevos mecanismos, ir creando nuevos accesos. Como le decía el científico Stephen Hawking, la sociedad está comprometida para que las personas con alguna situación de discapacidad nos podamos desarrollar, no solamente como personas, sino que también como profesionales, como artistas, etcétera. Y de ahí es donde también ya danza viene a prácticamente a decir, ok, nosotros estamos danzando por tener una Costa Rica cada vez más equitativa, por tener una Costa Rica con cada vez más oportunidades para que nosotros como personas con alguna situación de discapacidad podamos formar parte de las artes escénicas y no simplemente quedarnos como espectadores, claro, sino que ser partícipes de, y que también podamos aportar dentro de lo que sería la sociedad, y bueno, y también ir rompiendo todo ese tipo de barreras en donde ahora también lo hemos visto con la danza, que el prejuicio que hay con la danza es que solamente cuerpos solamente con ciertos tipos de características pueden ser, ¿verdad? Que en algunos momentos vemos donde las personas dicen, es que yo no sé danzar. Y nosotros lo que les decimos es, el único requisito para danzar es respirar. O sea, nosotros danzamos, nosotros llevamos una danza interna. Nosotros danzamos con nuestra cara, danzamos hasta con nuestra respiración. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que nosotros decimos, ok, tenemos que luchar para que cada vez más podamos vivir dentro de un ambiente en donde, como es la danza, que la danza no ve discapacidades, no ve etnias, no ve religiones, la danza solamente lo que ve son personas. Claro, 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 totalmente. Wow, bueno, y 8 años es un proyecto muy largo, ¿verdad? También creo que han pasado por todo un recorrido, ¿verdad? Y todas, me imagino que no empezaron de, digamos, a ver, uno, creo que hay una sistematización siempre antes de empezar con estas cosas, uno tiene como una idea, pero me imagino que en el camino de esos 8 años han ido inclusive ustedes aprendiendo muchísimo de otras personas, de esto que me estás comentando, ¿verdad? Que a veces uno cree que danzar es solamente como cierta faceta, digamos, ¿verdad? Que hay que cumplir y no necesariamente, ¿verdad? También esto que decir los gestos y todo eso me parece súper importante. También quería preguntarte, ¿qué emociones te surgieron antes de vos, ¿verdad? Como persona con situación de discapacidad, empezaras a desarrollarte en la danza, digamos. ¿Qué emociones habían ahí? Mira, fue una situación en la que para mí fue muy complicado, fue muy difícil, porque siempre nos han vendido de que la danza, o en sí, llámese hasta en la parte de la movilidad, ¿verdad? Que todo lo que tenga que ver con movimiento, tiene que ver mucho lo que son los cuerpos hegemónicos, ¿verdad? Que tienen que tener, como ahora lo estaban comentando, ciertos tipos de características. Entonces, y ahora venir y comenzar no solamente a vivir todo lo que ha sido este proceso, en donde decir, bueno, ¿qué me hace a mí ser un bailarín? Tiene que ser desde una parte catedrática para que yo mismo me pueda nombrar como bailarín, o es en el simplemente el hecho de yo saber de que mi cuerpo es el que danza, y no solamente eso, sino que hasta mi propia silla de ruedas, que es un dispositivo de apoyo, deja de ser un dispositivo de traslado para convertirse en mi propia pareja de danza. Entonces al final estamos danzando en conjunto, ¿verdad? Claro. Entonces al final el dispositivo de las silla de ruedas termina siendo otro integrante o de lo que es de la agrupación de danza. Entonces esto ha sido algo que, como vos decís, es algo muy enriquecedor, porque lo hemos vivido también con las otras agrupaciones de Latinoamérica. Ahorita tenemos toda una gran red de agrupaciones, está con Cuerpos de Colombia, está Sin Fronteras de Argentina, está Movidos de Brasil, el grupo PESH también de Brasil, y lo que hemos aprendido es algo, que tenemos que dejar de llamarle danza inclusiva. ¿Por qué? Porque tenemos que ahorita mismo brindar lo que son los accesos. Claro. Porque la inclusión o el principio de inclusión y de participación son cuestiones muy distintas. Ahorita en las artes escénicas lo que necesitamos son accesos. ¿Accesos como cuáles? Bueno, como lo que puede ser la audiodescripciones, como lo que puede ser ahora, bueno, que vamos a verlo con Cuerpos Libres, en donde no solamente va a haber una intérprete del ESCO, sino que son 2 intérpretes del ESCO,
y que las personas tengan esa oportunidad para poder también disfrutar lo que son las artes escénicas. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ahí es que lo que nosotros queremos hoy en día es eso mismo, es el poder ver y identificar cuáles son esos puntos de mejora en donde se puedan llegar a dar. Por ejemplo, desafortunadamente hoy en día pasa mucho con las universidades. Son pruebas que no están adaptadas. Entonces, personas que son usuarias de sillas de ruedas o personas con alguna situación de discapacidad no pueden entrar dentro de las carreras porque las pruebas de admisión no están adaptadas. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros también tenemos que poder poner en evidencia las barbas en remojo y decir, ¿será que una persona sorda acá en Costa Rica quiera entrar dentro de la carrera de la Universidad Nacional de Danza? ¿Va a ser admitida? ¿Será que la currícula tiene las adaptaciones ya bien puestas para que esa persona pueda incorporarse? Eso es el principio de la inclusión, ¿verdad? Donde las personas sean tomadas en consideración y que no se vean las discapacidades, sino que se vea primeramente la persona. Claro, claro. No, súper. ¿Conoces en Costa Rica hay más, digamos, asociaciones o algunas agrupaciones que trabajan esta parte de la inclusividad, ¿verdad? Existen más en otros lugares. Ahorita estamos viviendo pues una época en donde pues sí hay agrupaciones, pero sin embargo vemos que son agrupaciones desde un eje muy integrador. Entonces, por ejemplo, lo vemos mucho, que toman a población con discapacidad cognitiva, intelectual y con las cuestiones de los bailes folclóricos. Eso para nosotros es integración. ¿Por qué? Porque eso simplemente es, yo los coloco acá para que estén como una agrupación, se muestren y listo. Pero la base es donde que seamos todos y todas, que sean personas con algunas situaciones de discapacidad y población sin discapacidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es que tarde o temprano la discapacidad va a llegar a nuestras vidas. Por eso tenemos que tener una sociedad realmente preparada con los accesos, con las herramientas, para que podamos educar a la población y ya en el momento cuando adquirimos la discapacidad o nuestros seres queridos o familiares o etcétera, ¿verdad? Amigos, etcétera, puedan otra vez estar siendo parte de, pero vivimos ahorita en un proceso en donde nos encanta el libro de Con Cuerpos que se llama Cuerpos Potentes, en donde dice que nosotros como agrupación estamos totalmente comprometidos a estarnos presentando hasta en las esquinas de los barrios, porque no sabemos en qué momento en el público va a salir la próxima estrella de la danza contemporánea accesible. Wow. Sí, claro, esas son cosas que hay que pensar, ¿verdad? Siempre estar atentos ahí a ese momento es muy importante. ¿Cuánto llevas vos haciendo esto? Vos más como intérprete, no tanto como en la parte de presidente, ¿verdad? Y todo esto, pero sino vos en la danza, ¿cuánto llevas en...? Sí, conmigo ha sido como 7 roles a la vez, ¿verdad? Okay. Porque me ha tocado también ser intérprete, me ha tocado ser director, me ha tocado desde la parte de producción, ser también gestor, y esas son de las cosas en las que también son súper interesantes, ¿verdad? Preguntarnos, ¿cuántos gestores culturales tenemos en el país con alguna situación de discapacidad? ¿Verdad? ¿Cuántas personas en situación de discapacidad también están dentro de la producción de las artes escénicas? ¿Cuántos en los festivales que nosotros tenemos a nivel país hay participación de población con alguna situación de discapacidad? No queremos que hayan cuotas, que definitivamente se tenga que obligar a que un Festival Internacional de las Artes tenga que tener una cuota de participación de población con alguna situación de discapacidad. No, sino que nosotros lo que queremos es que se culturalice, que se naturalice. Entonces, en el momento en que yo como gestor cultural o yo como productor, ya inmediatamente yo digo, ok, aquí tenemos que tomar en consideración que las agrupaciones también de danza contemporánea accesible o de teatro accesible o etcétera, puedan formar parte. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es la promoción. Podemos visibilizar el trabajo que hemos estado realizando. Muchas veces, desafortunadamente, es muy cierto la frase, lo que no se dice no existe, o lo que no se ve no existe. Entonces lo que necesitamos es ayudar a eso mismo, a promocionar todo este tipo de trabajos que se están realizando y que cada vez hayan más. El objetivo de nosotros es el poder ver que de aquí en unos años no esté solamente ya danza, sino que tengamos diversas agrupaciones
a nivel país y, ¿por qué no?, también llamarlo a nivel centroamericano. Claro. Hay mucho potencial a nivel de Centroamérica, pero ese ha sido uno de los campos en los que desafortunadamente todavía hay muchos vacíos. Bueno, y que ya se ha ido logrando también, bueno, como me lo decías al principio, ¿verdad? Como que ya se están rompiendo ciertas fronteras y no solamente nacionales, sino que también internacionales, ¿verdad? Con esto que me decís de Colombia, ¿verdad? Y todo esto, ahí uno ya se va como acercando. Y me imagino que también se nutre uno, claro, de conocimiento como de los otros países también, digamos, y de qué manera se nutre uno. Por supuesto, ejemplos como Venezuela, en donde está el primer bailarín a nivel latinoamericano que es sordo y que tiene una maestría en danza. Wow. Entonces, esas son de las cosas en las que uno dice, bueno, si la gente en Venezuela puede, ¿por qué aquí en Costa Rica no se puede? Pero también podemos realizarlo. Y de igual forma, también estamos viendo cómo las artes escénicas en este caso son fundamentales también para la sociedad. ¿En qué sentido? En que también nosotros tenemos que buscar que tenemos una sociedad en donde está muy contaminada y la salud mental de la población está de una forma que es, pero algo que me duele mucho decirlo, ¿verdad? Pero que está casi que al borde del precipicio, ¿verdad? Estamos hablando de donde la población con alguna situación de discapacidad psicosocial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esquizofrenia, con bipolaridad, con depresión, están abordando hoy en día la sociedad. Y las artes escénicas es una forma también del escape, ¿verdad? De poder llevar todo ese tipo de mensajes donde podamos educar a la población. Y bueno, hoy en día tenemos que tener algo muy, muy sincero y decir que la segunda causa por la cual las personas adquieren una discapacidad es por la discapacidad psicosocial. Todo ese proceso, lo que ha sido lo de la pandemia, ha llevado a que las personas lo adquieran. Y las artes escénicas, en este caso, lo que es la parte de la cultura, es fundamental para poder tener una sociedad que cada vez más tenga accesos y podamos llevarle a las personas esa parte que es algo muy, muy requerido y es tener una Costa Rica cada vez más equitativa. Gracias. ¿Se te han acercado alguna vez personas, o imagino que sí, personas con situación de discapacidad que quieran involucrarse en los proyectos que se hacen desde la asociación? Claro, sin embargo, hemos tenido una clase de desafíos, ¿verdad? Okay. Porque por los espacios en donde danzamos, si son o no son accesibles, vemos que los teatros acá en Costa Rica, la mayoría no son accesibles. Los espacios en donde también podemos nosotros mostrarnos son muy pocos. Tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad que en el artículo número 30 nos dice de que la población no solamente tiene el derecho a ser espectador, sino que también tiene el derecho a profesionalizarse, y son cosas en las que hoy en día vemos en donde todavía existe una gran deuda entre lo que son los estados partes y la población con alguna situación de discapacidad. Entonces, a nosotros nos encantaría podernos promover más, poder llegar a muchas regiones. Ha sido algo increíble porque ya hemos danzado en Argentina, en Brasil, hemos danzado en España y todavía no hemos danzado en Limón. Ok, ¿Verdad? okay. Entonces todavía no hemos llegado a Limón. Entonces son las cosas en las que para nosotros ha sido como algo que es también parte de los retos y los desafíos que implica el 2023. Bueno, Lucho, increíble, la verdad. Muchas gracias por esta conversación. La verdad es que sí, ¿verdad? Hacer como esa diferenciación de que, ¿verdad? Esta diferenciación entre lo que es la integración, ¿verdad? Y también que más bien lo que tenemos que hacer es educarnos, ¿verdad? Más que tratar de integrar, sino educarnos en esto, me parece súper valiosa. Muchísimas gracias de verdad por estar acá, gracias por el tiempo, gracias por todo el conocimiento que nos acabas de transmitir, me parece súper importante. Y nada, quedamos hasta acá, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esto fue Radio SDA, el intérprete de danza, presidente de, ¿me dices el nombre otra vez? De Sampa Inclusivo, de Ya Danza, e invitarlos también porque vamos a estrenar Cuerpos Libres. Somos 4 bailarines, los 4 bailarines tenemos diversas discapacidades, así es que bueno, nuestra reflexión es, vengan, vean la puesta en escena y ustedes descubrirán si en verdad nuestra sociedad
nosotros tenemos cuerpos libres. Y bueno, y gracias también a la intérprete de Lesco Iris. Muchísimas gracias, de verdad. Síganos en nuestras páginas de YouTube, Facebook e Instagram. Y esto es Radio Cidea, entrevistas. Radio Cidea.